Señor Plate, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Katiuska. Muy buenas noches también a Pedro y a toda la teleaudiencia. A sus órdenes. Bueno, le retomo el planteamiento de Katiuska, señor Plate. ¿Por qué es que el combustible no baja a pesar que el precio del dólar sí ha bajado? Sí, aquí lo primero que hay que señalar en este caso es que los INERMIN semanalmente, como lo hemos reiterado en muchas oportunidades, es la institución encargada de dar a conocer los precios de referencia internacional. Y estos precios de referencia internacional los da a saber los días lunes semanalmente y considera para cada caso siempre el tipo de cambio. De manera que ese es el fondo de este asunto, ¿no? Entonces, los precios que van dando a conocer semanalmente, y al igual que las variaciones que tiene hacia la alza o hacia la baja, están ya incluido el tipo de cambio. Por ejemplo, esta semana hemos tenido alrededor de 4.11 o 4.12, entonces el precio incluso de hoy en día ya se está hablando de menos de 4 soles el precio del dólar, y definitivamente si se consideró a través de la institución que es la encargada precisamente de hacer saber cuánto es la variación que ha tenido semanalmente, sobre esa base ya convertido a soles es que se está jugando. Y en ese sentido lo que hay que decir es que esta semana hemos tenido variaciones de precio hacia el alza en el orden de 65 céntimos los gasoles, hasta 65 céntimos los gasoles, en el caso del diésel hasta 68 céntimos, y nosotros nos hemos pronunciado al respecto justamente en nuestra nota de prensa, haciendo conocer que estos valores que tanto Petroperú como Repsol han entregado al público en general a nivel nacional, esto significa que estos precios están incluso sobrevalorados, están con sobreprecio, porque quiero anunciarles que, por ejemplo, para no entrar en detalle de cada uno de los combustibles, sino directamente con los de que mayor consumo hay a nivel nacional, en el caso del gasol 90, la diferencia que hemos tenido esta semana es de 4,3%, que es lo que ha variado, y este producto ha tenido un incremento de 10 céntimos sobre el precio de referencia internacional. Esto significa 10 céntimos por galón, incluido el IGB, alrededor de un 17% de exceso. Y en el caso del diésel ha sido también un incremento mucho mayor, incluso de 13 céntimos finalmente en el precio de venta al público, que significa 19%. Y aquí hay algo que hay que señalar, que es importante, porque a veces pensamos 10 céntimos, 12 céntimos, 13 céntimos, 15, bueno, como que no es un impacto fuerte. Y yo quiero compartir con ustedes, justamente sacado hace unos momentos, esta muestra que les quiero enseñar, y con cifras al mes de agosto, cifras de Osinermin, que ustedes pueden encontrar en la página web del organismo regulador, va a poder notar que la demanda nacional del gasol de 90 ha sido de 1.117.000 galones por día. Estos 1.117.000 galones por día, si lo multiplicamos por los 10 céntimos adicionales que se ha cobrado esta semana, significa al día 112.000 soles de más que paga el público en general. Y llevado al mes y finalmente al año, significan 3.500.000 mensuales de más y 41 millones de soles al año que está pagando el público de más, si es que esto no se corrige. Ya, pero señor Plate, quiero decirles, porque importante para cerrar con esta parte, decirles que el diésel tiene un consumo, o tuvo un consumo en agosto de 5.100.000 galones por día. Esto significa, en los 13 céntimos que ha sido incrementado de más este producto, 662.000 soles diarios, 20 millones al mes, y finalmente al año 246 millones, lo que hace en conjunto con el gasol 90 un pago adicional de casi
300 millones de soles que si no se corrige es lo que finalmente vamos a pagar dentro del lapso del año que empieza para este incremento a partir de esta semana, ¿no? Sin embargo, esas cifras técnicas a nivel micro, a nivel macro, la verdad que el taxista que en este momento nos está escuchando le parece menos relevante frente al gasto que él va a hacer de forma diaria. Y la pregunta que se hace constantemente es, por ejemplo, el taxista y microbusero, las personas que de una u otra forma necesitan movilizarse con el combustible. ¿De qué sirvió el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible? ¿De qué sirve que el gobierno meta plata si el precio del combustible seguirá caro? ¿Sirve o no sirve ese fondo? ¿De qué depende para que baje el precio del combustible? Es que, Pedro, como usted sabe, en otras oportunidades, incluso con usted conversaba al respecto, el Fondo de Estabilización, digamos que fue creado y con el ánimo justamente de evitar que la volatilidad que tuviera el combustible pudiera afectar, no ser tan predictible, digamos, inversiones, no hacer tan predictible la economía interna, ¿cierto? La economía en nuestro país. Entonces, no hubieran estas alzas y estas bajas que pudiera de alguna manera causar incomodidad, por decirlo de alguna manera, e incluso no estar convencido en relación con inversiones que se quieran realizar. Lo importante en esto, en el Fondo de Estabilización, es que durante, por ejemplo, en el caso del diésel, se pagó durante 20 años o 18 años aproximadamente más de 8 mil millones de soles, o sea, cerca de 8 mil millones de soles. Y en el caso del el GLP envasado, llegó a una suma que supera los 2.700 millones de soles. Y esto en verdad, como usted dice bien, ¿qué significa para las personas en el día a día? Significa para las personas en el día a día que no debió encontrar alzas cuando ya está el Fondo de Estabilización, ya está el producto dentro del Fondo de Estabilización. Si la actualización de la banda de precios se realiza mensual o bimensualmente, en ese momento, si es por cada mes o es cada 2 meses, ¿qué es lo que se produce? Una actualización de la banda, se mueve la banda hacia el alza, hacia la baja, o de repente queda en el mismo nivel. Es decir, vamos a suponer, si el precio superior es 2 soles y el precio inferior es 1, y quedó en 1 sol 20, 1 sol 40, 1 sol 60, pues no se mueve la banda. Y acá importante es conocer que la banda de precios, el Estado, el erario nacional finalmente, es quien, el Tesoro Público, es quien compensa a los importadores y también a los productores. Es decir, si cuando el precio debió aumentarse no se aumenta, o sea, no lo aumenta tanto el productor como también el importador, va haciendo digamos, por decir, una caja a favor de ellos, y eso tiene que ser pagado y cancelado por el erario nacional. Al final somos todos nosotros, ¿cierto? Claro. Y entonces nosotros ahí es con lo que ha venido ocurriendo a través de más que nada en la última década y propiamente los últimos 5, 7 años, es que estábamos convencidos que el Fondo de Estabilización no podía servir, y tanto así que ya en el GLP se ha podido notar justamente que los precios, por ejemplo, del balón de gas en cualquiera de las de 35 a 56 soles, 10, 15 kilos, no ha sufrido, incluso de 5 kilos, no ha sufrido ningún beneficio para el usuario. Y por eso es que nosotros hemos reclamado, insistido, hemos exhortado al gobierno que ahora que estamos viendo todo este tema del precio del balón de gas, sea categórico. Hablan del gas, pero el gas no es el gas natural. No solamente es el gas, es el GLP, y se entiende, y por demás lo entendemos todo el país. Estoy convencido de eso, porque recibimos también muchos reclamos y quejas de los usuarios a nivel nacional. Estamos recibiendo constantemente reclamos al respecto. Es que este producto, la queja no va por el gas natural.
la queja va por el GLP, y eso es lo que se ha comprometido el gobierno, eso es lo que entendemos todos, que se comprometió el gobierno, y este producto tiene que mostrar definitivamente, no hay otra forma, su precio verdadero, Señor el Plate. precio de origen verdadero. ¿Cuál es? Aquel que deriva del gas natural, de los líquidos del gas natural, propano-butano, que viene del gas natural de Camisea. No puede seguir este producto incluso cobrando hacia nosotros, y nosotros pagando obviamente a precio internacional. Es Señor un Plate, abuso. No hay otra forma de llamarlo. Es abusivo, y peor aún, esta campaña fuerte que se está haciendo, donde ya casi podríamos decir, estamos terminando, yo les voy a adelantar unas cifras para que tengan conocimiento ustedes. Así es, pero antes, por favor, señor Plate, por favor, por favor, una consulta. El día 26 de octubre hay un paro de transportistas de carga e interprovincial, y pues lógicamente eso va pues a afectar al usuario. Ellos están pidiendo la devolución del impuesto selectivo al consumo, y también la queja porque el combustible está caro, y como lo decía Pedro, eso pues lo ve todos los días el taxista, el que tiene su microbús y que tiene que sacar de su ganancia diaria un poco más, incluso trabajar los domingos. ¿Qué solución se debe dar? Pues también sumando de que Mirta Vázquez Chuquilín ya armó pues una comisión para renegociar el gas de Camisea, junto con Pedro Franque, junto con Oscar Maurtua. Mire, Katiuska, el final llegamos a lo mismo. O sea, ya se probó, se puso en práctica el tema del Fondo de Estabilización para el Diésel, recuerde usted, entre mayo y abril, y esperábamos todos que se produjera la reducción del precio cuando así se aplicara de manera adecuada y de como entendíamos que es esta implementación o este regreso del diésel al Fondo de Estabilización. Y ocurre lo mismo que está pasando con el GLP, es decir, se produce la actualización de la banda y no se traslada cuando corresponden las bajas al precio de venta al público. Es decir, por cualquier lado estamos los usuarios, los consumidores en general, pagando incluso como que este producto no hubiera tenido ningún impacto hacia la baja, sino siempre hacia el alza. Entonces, quedó demostrado que no sirvió finalmente el tema del Fondo de Estabilización, porque fue quizás una respuesta política o una respuesta, no sé, que ustedes que están dentro de este ambiente del periodismo podrán darse cuenta mucho mejor de dónde viene este tipo de respuesta de parte de las propias empresas, y nosotros pensamos que aquí podría ser, y eso es lo que estamos estudiando. Ahorita le voy a compartir, por favor, una cifra muy breve, donde ustedes van a poderse dar cuenta de qué cosa es lo que podría estar ocurriendo en el país, y que nosotros pensamos que hay una captura en este caso del regulador. Es decir, las empresas van haciendo de alguna manera presencia, ¿no? Justamente en las actividades que realizan los reguladores en general, y obviamente los consumidores también podemos hacer lo mismo, digamos, en el sentido de presentar proyectos o presentar también reclamos o quejas de la forma como se está aplicando el Fondo de Estabilización, y que no vemos una correspondencia, una sintonía como cuando se producen las bajas, y sí, en las alzas levantan el precio, y a la hora de ocurre hacia la baja no pasa esto. Y esto responde, creemos nosotros, y por eso no lo digo en condicional, porque queremos estar convencidos de que nos lleve a estos indicios que reclamemos nosotros ante no solamente el INDECOPI, no solamente ante el Ministerio de Energía, sino ante el Poder Judicial o la Fiscalía, para que de una vez por todas podamos tener claro qué cosa es lo que está ocurriendo en el tema de los combustibles. Fíjese, le quiero compartir algo que lo pueden ustedes después contrastar. Nosotros, por ejemplo, hemos buscado y nos han alcanzado incluso información de Paraguay, por ejemplo. Paraguay es un importador neto, total, absoluto de GLP envasado, del GLP, de las garrafas, ¿no? Como le llaman ellos. Bolivia le suministra el 80% de la materia prima.
y Argentina el 20%. Ahí está el 100% preciso. Incluso lo pueden encontrar también en la propia información del ministerio a cargo de este tema. ¿Esto qué significa? De ese 100%, 11 importadores son los que realizan esta comercialización. 22 empresas, acá la tengo, estoy leyendo justamente lo que ya en resumen hemos hecho, que incluyen en sus ventas garrafas, estaciones de servicio también, y finalmente decirle que 20 marcas aproximadamente, 18 o 20, son las que comercializan finalmente este producto. ¿Y sabe qué? Y acá viene la pepa, pues. La pepa es que la garrafa de 10 kilos está entre 90.000 y 98.000 guaraníes. ¿Y eso qué significa? Eso significa, estos son cifras de agosto, hasta agosto. Y las cifras de agosto, allá en Paraguay, nos dicen que la garrafa de 90.000 significan al tipo de cambio aproximadamente 52 soles. Y el caso de 98, 56 soles. ¿No le llama la atención esos números? Esos números nos decían a nosotros que en agosto, que en el mes de agosto se estaba comercializando en el país a 60 y tantos soles el balón de gas. ¿Cómo puede ser posible que un país que es importador total, el 100%, venda a precios quizás hasta un poco más barato, de referencia internacional, más cómodo de lo que nosotros, que el país, siendo un país que produce el 80% de respondiendo a la demanda nacional, tenga pues precios similares o incluso hasta mayores que los que se comercializan en Paraguay? Y la última, para cerrar con el tema, usted me hablaba del tema de transportes, y yo quiero entrar ahí en el tema de transporte, pero al GLP, ¿qué significa en Paraguay? Y ya es otra información que usted puede encontrarla señor Plate. Señor Plate, en una página web especializada en estos temas a nivel mundial, el Global Price Watch, me parece. Bien, le agradecemos la entrevista, el tiempo nos ha ganado ampliamente. El tiempo es tirano, lamentablemente. Las cifras que nos ha compartido son bastante interesantes e importantes de poder analizar, y esperamos que las decisiones que el gobierno pueda tomar en el tema de estabilización de los precios de combustible pueda ser mucho más eficiente de aquí en adelante. Gracias. Más aún cuando vemos que se incrementa y no precisamente que baja su valor. Gracias 9:30, gracias.